Les decía antes, Argentina, Milei, motosierra, Trump, un poco marejada ahí, un poco de movimiento alrededor de cómo va a venir la desregulación. Hicimos un año de Milei ya en las últimas horas. Les he traído 2 diapositivas sobre Milei. Argentina, dice Financial Times, Javier Milei demostró que sus críticos estaban equivocados. Dice Financial Times, en su primer año el presidente libertario ha estabilizado la economía turbulenta al tiempo que conserva el apoyo de la mitad de la población, pero se avecinan grandes desafíos. ¿Cuáles son los éxitos? ¿Cuáles son los nubarrones? Éxitos de Milei en este entorno. Fíjense en la fotografía alrededor de cómo desde la hiperinflación de Milei se ha reducido la tasa de inflación mensual del 26% en diciembre, mensual, mensual, no anual, mensual. Que también sería una salvajada, del 26% en diciembre al 2,7% en octubre. Data, ¿no? Como dicen los bancos centrales. Del 26% de hiperinflación mensual en diciembre del 2023 al 2,7% en octubre. Los bonos soberanos argentinos, que durante mucho tiempo estuvieron en dificultades, prácticamente su valor se ha triplicado. El peso, le dijo Milei que era el peso o el excremento, le llama al peso el excremento por monetario, el excremento monetario, es decir, el peso o el excremento según Milei, que se deprecia crónicamente, históricamente, se ha fortalecido significativamente frente al dólar en el mercado negro, en los últimos 6 meses. Con lo que hay una parte monetaria recuperada, una parte inflacionaria reconducida. Ha recortado el gasto público para lograr un superávit fiscal primario todos los meses de este año, sin protestas. Ahora veremos las protestas. Las encuestas muestran de manera consistente que Milei ha conservado el apoyo de la mitad de la población argentina, que ya lo quisiera Biden cuando se fue, pero nubarrones. Todo esto está hecho y es precioso. Pero, toda la vida tiene un pero, no siempre. Miren, aunque la economía argentina parece salir de la recesión, se espera que termine este año un 3% más pequeña que en 2023. Por lo que, ¿qué le está pasando a la economía argentina? Que sobre todo por la parte del gasto público, la motosierra está amputando partes. Con lo que, cuidado porque puede parecer ¡wow! Y dices, ¡wow! 3% menos que el año pasado. Por lo que tienes el yin y el yang. Cuidado porque la economía argentina es un 3% más pequeña que en 2023. Va a terminar así el año, a pesar de que va a salir supuestamente de la recesión. Pero el golpe al ciudadano que está lastimado es importante. Los mayores ahorros que hemos visto, ¿no? ¿Dónde era el recorte? Ha recortado gasto, ahorro, vale. ¿Dónde han venido? Han venido en recortes de pensiones, en obras públicas, en salarios del sector público, en subsidios a la energía y al transporte, y en programas sociales. No ha tenido protestas, ha tenido alguna, no ha tenido los megaprotestones que se esperaban, pero sí ha habido un movimiento de protestas. A partir de ahí, cuidado donde está recortando, que esto es un caldo de cultivo de protestas a futuro. Pero sí es verdad que le van dejando trabajar. La previsión de crecimiento del Banco Central del 5,2% en 2025 solo devolvería el PIB per cápita, no el PIB, el PIB per cápita, PIB per ciudadano, Producto Interior Bruto por ciudadano, al nivel, en Argentina, al nivel en el que se encontraba en 2021, cuando consiguió salir de la pandemia. Con la industria, con las industrias y con los salarios deprimidos, los argentinos aún no se han recuperado de lo que ha sido una pronunciada caída en los niveles de vida. Puede parecer que todo va muy bien en la parte macro, pero hemos querido bajar a la parte micro. ¿Y qué se ve ahí en la fotografía? Se ve en la fotografía que hay problema importante porque tienes industrias y salarios todavía deprimidos. Y tienes a un ciudadano que tiene mucho castigo de los últimos años. O le metes un empuje importante de poder adquisitivo, pero eso te revienta la inflación hacia arriba, o le estás poniendo a él gran parte del problema. Tú lo vas a meter en la mochila, ya, pero eso tampoco es justo. No, justo, injusto, no me cuentes milongas. Justo, injusto, ninguno. Si tú todo el ahorro lo haces, y lo hemos visto antes, recorte de las pensiones, salarios del sector público, programas sociales,
Dice, oye, le estás metiendo un meneo a una parte o a una parte de la población que antes o después no te está protestando como se esperaba, pero te va a protestar. Todo tiene un límite, menos en España. La proporción de la población que vive en la pobreza, para ver cómo se está haciendo el recorte, aumentó 11 puntos porcentuales en la primera mitad de 2024 hasta el 53%. Pues esto es un caldo de cultivo para que digan, oye, el movimiento libertario es un movimiento de hacer más pobres a los que ya eran pobres. No lo afirmo, lo pregunto, conteste usted. Pero, cuidado, porque la fotografía anterior es, joder, pues es verdad, hay que reconocer a Milei, hay un trabajo hecho, pero son años de analizar el trasfondo con Milei y con Trump si va a meter la motosierra de Milei. ¿Por qué? Porque hay que entender también dónde está metiendo la motosierra. No, quito asesores, quito, perfecto. No, recorto pensiones, recorto programas, oiga, sociales, oiga. Entonces, no, es que yo la redistribución, bueno ya, pero un poco de redistribución tendrá que hacer, ¿no? No, vale, pues ya saben los ciudadanos a qué atenerse. No habrá nada de redistribución, estará Sánchez a un lado, redistribuya usted hasta lo que se encuentre por el suelo, y Milei, no redistribuyo ni lo que me encuentro por el suelo que no es mío. Es una metáfora, es una comparación. Pero, pues tantas cosas tienen malas como cuidado, ¿eh? Que al final es una máquina de pobres, que al final es una máquina de pobres, ¿eh? De hacer pobres los dos. Por lo que, joder, miren los extremos, ¿eh? Porque era muy fácil. Vayamos a la anterior diapositiva. Vayamos a la anterior. Es muy fácil quedarse aquí. Nosotros ayer hicimos un especial de Milei contando todo lo que había habido, donde había mucho de aquí, haciendo autocrítica a negocios también. Había mucho de aquí, éxitos de Milei, éxito de Milei, éxito de Milei. Nos faltaba decir que está más guapo, el modelo Sánchez, éxito de Milei, los bonos, la hiperinflación, el peso, el excremento del peso, el gasto público, no hay protestas, las encuestas, que las encuestas ya saben lo que pasa con las encuestas, lo bien, miren cómo es reducida la hiperinflación, es decir, dato, pero escarba un poco. Entonces cuando llegas a la siguiente diapositiva que le hemos preparado y dices, vaya, no pareces tan guapo ante el espejo, te salió barriguilla, llega la Navidad, no coman demasiado, ¿no? Pues hay, es decir, si para que todo vaya bien unos les tiene que ir muy mal, eso chirría, ¿eh? No, pero el movimiento anarcolibertario y no sé qué, vale, ¿no? Sí, lo único que como tenemos el primer ejemplo del movimiento anarcolibertario, lo queremos analizar con un poquito de pros y contras. Si no, pues oye, montamos una tele anarcolibertaria y solo los anarcolibertarios vienen, cosa que no va a suceder, claro, si quiere que la monten ellos. Pero la fotografía es, cuidado, cuidado con Milei, que tiene 11 puntos porcentuales más de pobres en medio año, 53%, que tiene una industria y unos salarios deprimidos sobre gente que ya tenía un nivel de vida de depresión a la hora de ver el salario, es decir, que tiene una previsión del crecimiento que por mucho que ahora crezca 5,2, que está muy bien y ya lo congenian muchos, pues el PIB per cápita se te queda al nivel de 2021, con lo que volvemos a la misma percepción de una parte de la población. Sí, llueve, pero llueve para otro. A mí no me cae el agua. A mí me caen otras cosas, pero el agua no. ¿No? Como el peso. Los mayores ahorros. Hombre, que recorten lo primero las pensiones, o de lo primero, los salarios del sector público. Eso, bueno, vamos a ver cuánto es lo que estaba recargado o sobrecargado el sector público. Que recortes programas sociales, hombre, la economía sin alma tampoco, y no sin alma sin nuestra presentadora de la tarde, que también, sino sin ponerle un poco de qué estamos intentando hacer, pues yo les digo, y esto es opinión personal, que hombre, tanto para esto, tanto anarcocapitalismo, para tener esta parte de atrás de la moneda, ¿no? Pues dices,
va a costar que se extienda, va a costar que se extienda, porque una parte de la población, esos, que además fíjense que está en el último punto, le va a decir, te va a votar tu madre. Y no es que no tengan razón, es que la tienen. Es que la tienen. Y aquí vendría a entroncar, y ya les dejo con la preapertura, uno de los elementos fundamentales. Volvemos a los extremos. Es que Sánchez se pasa por un lado, pero es que igual Milei también se pasa por el otro, que hay un punto, ya no sé si intermedio, ¿no? De tibios, pero un punto de decir, oiga, usted no va a ayudar a ese, usted no va a ayudar a esa, usted no va a ayudar a ese colectivo, usted, ¿no? Y hay un punto en el que dicen, oiga, habrá que buscar entonces un camino intermedio, ¿no? De tener una economía que crezca, que genere riqueza, pero no que genere riqueza solo para el que ya es rico. No, es que yo tenía antes 10 millones, joder, ahora tengo 35. Ya, pues es que igual, a que ya no notan nada. Bueno, hombre, me mola mirar la cuenta bancaria. Pero la distribución de ese crecimiento económico, no. Y entiéndamelo como algo personal, no personal en el sentido de mi opinión, no la de negocios. Pero yo cuando hacía esto en las últimas horas decía, uy, aquí hay algo que no está cuadrando, y aquí hay algo en el que la economía no es solo números, son personas. Y si la economía no sirve para mejorar la calidad de vida, para mejorar a las personas, pues entonces le estamos haciendo un flaco favor al sistema. Porque igual entonces lo que no funciona es el sistema. Si el camino es, o uno que te dices, hola, dame impuestos, y dices, pero si te he dicho hola solo. Modelo España, que además luego la redistribución, pues está como está la redistribución, porque es una redistribución así como un poco a la suya, y en el otro extremo es, haga usted lo que quiera. Bueno, ya, pero es que ese de la puerta, vamos a echarle una mano, ¿no? Bueno, pues que hubiera estudiado. ¿Tú eres tonto o qué? 8:52 de la mañana. Reflexionemos, pensemos que está bien, que haya alternativas, que haya movimientos distintos, que era importante igual que llegar a un modelo anarcolibertario económico. Pero vamos a hacerlo también con crítica, con la misma con la que le metemos a China con su modelo, a la misma. Y esa es un poco la intención también de darle a usted todas las herramientas. Al final no todo es bonito o feo, hay puntos intermedios, no es blanco o negro, hay grises, ¿no? Pues los grises empiezan a aparecer también, y no los grises de aquí de España, sino los colores grises alrededor de, wow, va a tener que cambiar cosas. Va a tener que cambiar cosas. No se puede hacer un modelo solo para las élites, pero tampoco se puede hacer, que sería más el que tenemos, ¿no? O el que hemos vivido en esas élites no aristocráticas, pero tampoco tiene sentido que vengan otras élites a repartirse dinero por otro lado, entre los ricos de cada momento. Es decir, porque es que entonces dices, no os habéis enterado de nada en los últimos X, o cientos, o décadas, ahora mismo. 8:53 de la mañana, nos vamos a la preapertura alrededor de una fotografía en la que IPC, inflación en Estados Unidos lo va a marcar todo durante la jornada. Vamos a la preapertura del mercado. SEAT, la compañía